Hoy en Adoración Backstage quiero comenzar con un pasaje muy conocido por muchos de nosotros y es el pasaje en Isaías 54. Y voy a comenzar con el versículo 2. Vamos a leer el versículo 1 más adelante. Dice así: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Obviamente, quiero comenzar diciendo que esta profecía, contrario a lo que muchas veces pensamos, no es una profecía personal, no es algo que se le dice a una persona como tal, sino que se está hablando, el profeta Isaías está profetizando a la nación de Israel, lo que sería de la nación de Israel. Y es bien importante notarlo, amados hermanos, porque es bien necesario respetar el texto, el contexto y el enfoque que tenía el profeta. Ahora, eso no quiere decir, obviamente, que nosotros no podamos sacar o extraer, o que el Espíritu Santo no pueda traer enseñanzas a nuestra vida. Yo siempre digo, cuando nosotros estudiamos la Escritura y vemos cómo Dios se comportaba y trataba a su pueblo, entendemos cómo es Dios, entendemos quién es Él y su carácter. Ahora, yo he escuchado, y no sé si a usted le ha sucedido, que hemos ido a eventos, a conferencias, a predicaciones, que escuchamos esto y como que sentimos un rush, ¿verdad? Porque muchas veces se predica: ensancha tu territorio, ensancha las estacas, ensancha la tienda. Eh, y sentimos como ese rush de adrenalina y esa emoción, que alguien de repente nos diga tal cosa. Wow, debe ser sumamente emocionante. Expansión, bendición, prosperidad. Así es que muchas veces le hemos dado enfoque a este pasaje bíblico. Son palabras que sin duda suenan súper bien a nuestros oídos. Sin embargo, es que estas promesas, esta profecía y bendiciones, no siempre se dan en ese contexto y no siempre significan en su totalidad tal cosa, o no se van a ver de esta manera para aquel que la recibe. Por ejemplo, en este caso, que Dios le está hablando a su pueblo. Yo quiero que veamos, ¿verdad? Porque veamos el aspecto literal de cómo lo compara a su pueblo y por qué lo compara de esta manera. Dios está trayendo esta profecía hablando a una mujer que no tiene, ¿verdad? Usando el ejemplo, el simbolismo de una mujer que realmente no es que fue a un evento para que le dieran una palabra bonita. No es que se siente con ese rush de adrenalina por recibir una palabra. No es alguien que está ahí con toda la emoción y con todas las fuerzas del mundo para salir disparado a la meta con esta palabra. Aquí Dios le está hablando a una mujer, a una nación que es estéril. Dios compara a su pueblo con una mujer estéril, viuda, sola, sin hijos, sin nada. Una mujer sin ánimos de nada, con un bagaje de intentos infructuosos en la vida. Una mujer tal vez con una experiencia de muchas pérdidas en su vida, con la experiencia de la muerte a su alrededor. Una mujer que está a punto de dejarlo todo, de morir, de fallecer. Como sabemos, desde Abraham, el padre de la fe, que es de donde nace el pueblo de Israel, desde él, desde el padre de la fe, el pueblo fue probado en su dependencia con Dios, así como lo fue Abraham, que Dios lo llama a un peregrinaje a lo desconocido. Imagínense, Abraham siendo pagano, porque él venía de un pueblo pagano, Dios lo llama de momento a tirarse a lo incierto. Él está teniendo estabilidad. De hecho, Abraham venía de Ur, de los caldeos, que en aquel momento se le llama a Mesopotamia, ¿verdad? De donde era Ur, la cuna de la civilización. Yo quiero que cuando nosotros estudiamos la historia y vemos todas estas cosas, nosotros decimos: wow, o sea, el pueblo de Israel que estuvo vagando y en un peregrinaje hacia lo desconocido para ellos, viene de un hombre que tenía toda la estabilidad del mundo, viene de un hombre que venía de la cuna de la civilización. Y cuando hablamos de civilización, sabemos que civilización se refiere a que los nómadas dejaron de ser nómadas y se establecieron. Y de ahí viene Abraham, o sea, luego de permanecer, de pertenecer
a la cuna de la civilización, Dios llama a un hombre llamado Abraham a lanzarse a lo incierto. Y después sucede lo mismo con Moisés. Después que el pueblo es llevado en cautiverio a Egipto, Dios envía a Moisés y sabemos su historia, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo no vamos a hablar de eso aquí. Pero una vez más, el pueblo, aunque estaba cautivo, tenía cierto tipo de estabilidad donde estaba por 400 años y Dios vuelve y saca a Egipto, que también era de las civilizaciones más avanzadas, que hasta ahora hay muchos científicos que la estudian y se sorprenden por sus estructuras, sus edificaciones. Y Dios vuelve y estando el pueblo teniendo, aunque eran esclavos y aunque estaban sufriendo, tenían cierto tipo de estabilidad y Dios los vuelve a sacar a lo incierto. Así que era sumamente difícil y no es solamente que Dios los saca de esa estabilidad de Egipto, amados hermanos, hacia el desierto, que la Biblia dice que yo quiero llevarlos al desierto para que me adoren, para que me conozcan, ¿verdad? Es que estando en el desierto, cada vez que ellos tenían algún tipo de estabilidad, y yo creo que muchas personas se van a identificar con esto. Cada vez que el pueblo tenía algún tipo de estabilidad donde ellos ponían sus tiendas, su ganado, de alguna manera quizás algunos quizás querían hasta sembrar algo o querían o buscaban agua, un sitio donde hubiese algún tipo de agua y ellos ya se sentaban a descansar. Dice la escritura que tan pronto la nube que les guiaba en su trayecto se salía o se movía, ellos tenían que recogerlo todo e irse de allí. Yo quisiera que, ¿verdad?, nos pusiéramos en su lugar. Quizás aquellas personas que, por ejemplo, tienen un esposo, un cónyuge en la milicia pudieran comprender esto, porque hay personas que no hacen más que estabilizarse en un lugar y ya se tienen que mudar. Hay personas que se han mudado que no tienen un lugar estable todavía, que toda la vida se pasan mudándose y a lo mejor ya para el adulto esto puede ser más pasable, pero para un adolescente, ¿ustedes se imaginan los adolescentes en el tiempo, los niños en ese tiempo, que cuando ya tenían su tiendita, que ya tenían los amiguitos cercanos que estaban, ya volvían a tener que mudarse? O sea, y ni hablar de los levitas, amados hermanos. Ay, Dios mío. ¿Cuántos músicos se pueden identificar conmigo cuando, por ejemplo, estás alquilando un local y tienes que mover los instrumentos? Ay, nosotros hemos pasado por eso y es tremendo. Imagínense para los levitas que tenían que recoger los utensilios, que tenían que llevar el arca, que tenían que, o sea, después de haberse asentado por un tiempo, si la nube se movía, ellos se tenían que mover. Pues así es que estaba el pueblo de Israel, inestable, en lo incierto. Cada vez que tenían algún tipo de sabor de estabilidad, volvían a sentirse inestables. Dios volvía a moverlos. Así que qué difícil, ¿verdad? A veces uno no piensa en esto. Pero es así. Luego Dios los lleva a la tierra que les había prometido, pero sus pecados, los enfrentamientos con los enemigos, los vuelven a llevar al cautiverio en Babilonia. Y así vez tras vez eran vencidos y tomados en cautiverio. Entonces aquí cuando el profeta Isaías le habla al pueblo, no le está hablando a un pueblo súper vigoroso, no le está hablando a un pueblo con grandes sueños, le está hablando a un pueblo ya entristecido, afligido, desolado. Le está diciendo a esta nación nómada, escucha bien, le está hablando a una nación nómada a que ensanche el sitio de su tienda y las cortinas de sus habitaciones sean extendidas, y le dice: no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Y yo no sé cómo esto puede sonar en la voz de alguien que no tiene estabilidad y que lo ha intentado todo. Yo no sé cómo esto puede sonarte a ti, que quizás te has movido de sitio en sitio, te has movido de lugar en lugar y no has encontrado estabilidad. Que alguien te diga: no, ahora sí, ahora sí. Yo creo que hay personas que inclusive se mudan y no desempacan. Quizás tú eres una de esas personas que inclusive estás en esta relación, estuviste en esta relación que no te llevó a ningún sitio, que te desgastó la vida y ahora conoces a esta persona
Y tú dices, ay, yo no voy a desempacar aquí. O quizás hasta en una congregación. Tú llegas a una congregación y tú lo diste todo y tú te envolviste en todo y de repente Dios te movió a otro lugar, a otro país, a otro estado. Y ahora estás allí luchando y batallando en tu corazón porque dices, no quiero desempacar porque es que esto, yo no me siento seguro y no me siento segura. Pues aquí el profeta le está hablando a una nación que está así, que está como que ya no quiero desempacar, ya no me quiero comprometer, ya olvídate, esto está terrible. ¿Para qué voy a esforzarme si de repente me van a mover a otro lado, si las cosas se van a derrumbar, si las cosas van a cambiar? ¿Para qué voy a intentar otra vez construir mi hogar si termino más desmoronado que nunca? ¿Para qué levantarme de esto? ¿Para qué tratar de dejar este hábito? ¿Para qué? Si voy a volver a caer en lo mismo. Volviendo al ejemplo de la mujer, Dios le estaba pidiendo su confianza y hablando de agrandar su casa a una mujer viuda, estéril y sin hijos. O sea, obviamente al ser estéril y sin hijos, pero lo que quiero decir es que, o sea, Dios le está pidiendo, mira, es lógico que Dios le pida a una pareja joven que ensanche su casa, que agrande la casa o que se muden a una casa más grande. ¿Verdad que sí? Es lo más lógico. Pero a una persona sola, viuda, sin hijos, estéril, que Dios le diga, haz más cuartos en la casa, agranda la casa. Es como que, o sea, y para colmo le dice, no seas escasa. Es tremendo, ¿verdad? Le está ordenando a alguien sin fuerzas que alargue las cuerdas, que refuerce sus estacas. ¿Y saben cómo se reforzaban las estacas? Se reforzaban picando en piedra. Y Dios le está diciendo, o sea, le está diciendo a alguien sin fuerzas que cabe en las rocas. ¡Wow! Dios le está hablando a un pueblo errante y sin tierra de estabilidad. Pero no una estabilidad pasajera, sino una estabilidad permanente. Porque dice que refuerce sus estacas y las estacas se refuerzan ¿dónde? En roca, en la roca. Y es importante notar un detalle. Isaías 53 viene antes de Isaías 54. No, claro que viene antes. Pero lo quiero decir porque miren, como tal es importante que recordemos lo que dice Isaías 53, porque el profeta Isaías, ese capítulo anterior, lo plasma como si fuera el fundamento para que el Isaías 54 sea posible. ¡Wow! Cuando el Espíritu Santo me mostraba esto, yo les confieso que al leer esto como que mi fe fue renovada. ¿Qué es lo que habla Isaías 53? Que vino aquel que murió por nuestros pecados, que nos redimió de toda culpa, que nos redimió del cautiverio del pecado, que vino a sufrir todos nuestros quebrantos y todas nuestras aflicciones para darnos el gozo eterno, para darnos vida eterna, para hacer prosperar nuestras almas. ¿Qué es Isaías 53? La roca sobre la cual estaría la tienda de Isaías 54. Aleluya. Isaías 53 establece el fundamento para que esa mujer viuda, para que esa mujer desolada pueda construir ahora y afirmar sus estacas en las rocas. ¡Aleluya! Esto es demasiado importante porque vez tras vez nos emocionamos y hasta predicamos a otros, ¿verdad? De estabilidad, de ensanchar el ministerio, los negocios, ensancha su carrera artística, olvidando que todo lo que nosotros podemos tener y todo lo que nosotros podemos prosperar viene a causa de Jesucristo. Ahora la viuda, o sea, el pueblo y toda persona desolada, rechazada, la afligida, tiene estabilidad. ¿Pero por qué? Porque Isaías 53 vino primero. Porque Cristo vino primero, porque Cristo está primero, porque ella no va a construir sobre cualquier cosa, porque ahora el fundamento es Jesús. La estabilidad no viene a causa de la casa ensanchada. La estabilidad tuya no viene a causa de que tengas un templo más grande, de que tengas un ministerio exitoso. No viene a causa de sueños cumplidos. Viene a causa de que Jesucristo es la roca, de que Jesucristo vino primero,
de que Jesucristo es el fundamento, la roca eterna, por cuanto Él ha sufrido, puede traer consuelo y estabilidad a la viuda que sufre, a aquellos que sufren, al desolado, al oprimido, al menospreciado, por cuanto Él fue rechazado, puede traer sentido y valor a quien ha sido rechazado, por cuanto Él fue menospreciado por los hombres, ahora Él puede aprobarnos delante de Dios. Miren, el que lo sufrió todo puede traer consuelo y estabilidad en medio de todo. Lo voy a repetir. Aquel que lo sufrió todo es aquel y es el único que puede traer consuelo y estabilidad en medio de todo. Aleluya. Hablaba con una mujer viuda, precisamente, que consecutivamente perdió a su esposo, a su nieto y a su mamá. En años consecutivos perdió a esas 3 personas y encima tiene a una hija con cáncer y ella también le diagnosticaron cáncer. Y obviamente cuando yo veo este cuadro, yo hasta le he cuestionado al Señor, Señor, ¿pero por qué? Una mujer tan linda que te ama, una sierva tuya que está viviendo todo esto. Sin embargo, esta mujer tiene un temple, amados hermanos, y tiene una paz que yo la miro y tú estás con ella, es una mujer que te mira y te habla y tú ves a Dios en su mirada. Ella sufre, ella llora, pero sufre y llora firme, firme y estable, sin dobleces. Es una mujer que no tiene dobleces. Ella llora y ella lo dice, yo sufro, a veces no entiendo, pero permanezco firme. ¿Por qué? Porque su estabilidad está en aquel que lo sufrió y lo venció todo. Aleluya. Y ese mismo es quien ha dicho que en su victoria nos hace más que vencedores. Porque esta mujer que ha perdido a su esposo, a su nieto, a su mamá, con una hija con cáncer y tiene cáncer, permanece firme? Porque ella creyó en el anuncio de Isaías 53. Curiosamente, Isaías 53 dice así: ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Aquellos que creen en el anuncio de Isaías 53 pueden luego ser como esa viuda que aunque no ha tenido hijos, que aunque ha sido menospreciada y desolada, puede tener la esperanza de ensanchar su tienda y afirmar las estacas. Aleluya. Ahora quiero ir cerrando con un punto muy importante. Cuando Dios habla de ensanchar, habla de nuestra obediencia en ese proceso. Obediencia que muchas veces nos va a costar. Y yo recuerdo una de las veces que a mí me tocó mudarme, uno de los cuartos de la casa era pequeñito, 10 por 10, por lo que nos decidió escoger un color más claro para que el cuarto se viera más grande, ¿verdad? Eso es parte de lo que uno hace. Uno dice, bueno, este cuarto es chiquitito, no lo voy a pintar oscuro para que no se vea pequeño, lo voy a pintar más clarito para que se vea grande. Ahora, hay algo que el Señor me enseñó con eso. Lorel, las paredes claritas pueden dar la impresión de grandeza, pero no importa cuán clara sea la pintura, un cuarto seguirá siendo 10 por 10 a menos que nos atrevamos a derribar la pared. A menos que nos atrevamos a derribar las paredes. Muchas veces para experimentar estabilidad y el consuelo de Dios tendrán que derribarse paredes en nuestra vida. Quizás hay personas que hemos considerado nuestros modelos en la vida y como que, wow, los hemos admirado y como que, wow, esa persona es lo máximo. Sin embargo, ha caído su testimonio delante de nosotros, ha caído en inmoralidad delante de nosotros, quizás nos ha decepcionado. ¿Y por qué esa pared se tenía que derribar? Porque tu cuarto parecía grande, porque eso era un apantallamiento, era una pintura, pero el Señor ahora permite que eso suceda para que ahora tú veas la verdadera grandeza de Dios, que no está en ningún hombre ni ninguna persona de la tierra. Esa pared de idolatría se tiene que caer. Esa admiración se tenía que caer para que tú puedas contemplar la verdadera grandeza del Señor. Quizás tendremos que derribar paredes en nuestra vida confesando pecados ocultos que han estado en ese cuarto 10 por 10. Y quizás romper las paredes nos va a ocasionar vergüenza porque vamos a quedar expuestos. Pero sabes que la Biblia establece que aquellos que creen en Jesús, que confiesan sus pecados, no son avergonzados. Quizás tengamos que derribar estructuras religiosas que nos mantienen en ese cuarto 10 por 10 pensando que eso es lo más grande. Miren, amados, hay actividades que a veces hacemos en la iglesia que parecen, wow, lo más grande, pero son infructuosas, no obran para la eternidad de nadie.
son como la pintura clarita, que dan la impresión de que son la gran cosa, pero no tienen ningún efecto espiritual. Así que quizás tengamos que plantearnos en este nuevo tiempo, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga en mi congregación? ¿Esta actividad es pintura? ¿O con esta actividad yo estoy derribando paredes para hacer crecer el reino, para que esta congregación prospere según, ¿verdad?, en alma, en espíritu, y que prospere y podamos crecer en ti, en el conocimiento de la verdad? Tenemos que romper el ciclo de la religiosidad, esa pared de religiosidad, oraciones automáticas, eventos infructuosos. Dejar de pintar las paredes y romperlas, aunque nos cueste el orgullo, porque no hay otra manera de crecer. Y no te preocupes, porque aunque puede ser que en ese proceso, ¿verdad?, se nos rompa el ego, Dios nos recuerda lo siguiente: no temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Adoración Backstage.